Buenas tardes. Hoy les presentaré un análisis sobre el valor del compliance en la prevención de desastres corporativos, comparándolo con el caso de Brumadinho en Brasil y con la mina Marlin en Guatemala, y reflexionando sobre su relevancia en nuestro contexto nacional. Para empezar, empezaré hablando sobre la tragedia de Brumadinho. Iniciamos con eso. El 25 de enero del 2019, la represa de Revales en el valle del S.A colapsó en Brasil, liberando 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico a 80 kilómetros por hora, resultando con 270 muertes, una de las mayores tragedias en Brasil. ¿Por qué sucedió esto? Según las investigaciones, revelaron fallas sistemáticas del compliance. Primero, una cultura corporativa que priorizó la rentabilidad sobre la seguridad. Segundo, la certificación alemana, que había declarado la represa estable solo 3 meses antes, pero inspectores fueron superficiales, las inspecciones fueron superficiales y posiblemente fraudulentas. Aquí un claro conflicto de interés. La certificadora era de contrabando por la misma empresa que se debía a posibles fiados. Tercero, la planificación deficiente. El comedor estaba ubicado dentro de la zona de riesgo sin simulacros de evacuación. Cuarto, las agencias reguladoras brasileñas ejercieron una supervisión débil. Y finalmente, había postergado el desmantelamiento de represas peligrosas tras el desastre previo de Mariana en 2015. Las consecuencias fueron devastadoras. 270 vidas perdidas, 269 hectáreas de bosque destruidas y el río Paraguaea contaminado por 300 kilómetros y multas superiores a 7 millones de dólares. Ahora nos vamos con el caso Mina Marlin en Guatemala. ¿Qué pasó y por qué? Ahora analizaremos el caso guatemalteco. La mina Marlin operó entre 2005 y 2017 en San Miguel, Ixhuacán y Zipacapa, San Marcos. Fue el primer proyecto minero metálico a gran escala en Guatemala operando en la Montana Exploradora. A diferencia del anterior caso, este fue un conflicto de desarrollo lento. Las comunidades indígenas Mayamam y Sicapentense reportaron cambios en la calidad del agua, alteraciones de color, sabor y olor. Estudios independientes detectaron metales pesados extendiéndose los estándares para consumo humano y el incremento de enfermedades de piel, respiratorias y gastrointestinales. Grietas en viviendas por voladuras de las minerías y una profunda división comunitaria que fracturó estas comunidades históricamente y cohesionadas. ¿Por qué sucedió esto? La falla más grave fue la violación de los derechos a consulta previa, libre e información a los pueblos indígenas que estableció en el convenio 1169 de la OIT, que Guatemala ratificó. El Estado otorgó licencias sin cumplir el derecho fundamental. Otras fallas también pueden incluir el estudio del impacto ambiental insuficiente sin considerar el impacto cultural, monitoreo ambiental a cargo de la misma empresa, otro conflicto de interés. Y aunque más de 60 consultas comunitarias rechazaron la minería metálica en Guatemala, no tuvieron reconocimiento estatal vinculado a esto. Luego tenemos las similitudes y diferencias. Aunque diferentes en naturaleza, ambos casos comparten elementos críticos. Priorizaron las ganancias sobre la seguridad y derechos, certificaron y estudios con conflictos de interés evidentes, supervisión débil y inefectiva, y falta de transparencia y participación de la comunitaria. También hubieron consecuencias ambientales y sociales irreversibles. Sin embargo, las diferencias son importantes. En Brumadinho fue un desastre súbito, con 270 muertes inmediatas, mientras que en la mina de Marlin fue conflictos sostenidos con impactos acumulativos. En Brumadinho representa una falla técnica de seguridad industrial, mientras que en la mina Marlin ejemplifica una violación sistemática a los derechos humanos. En Brumadinho el impacto fue explosivo, en Marlin fue gradual, pero igualmente devastador. En ambos casos se demuestra una falla en el complice y las consecuencias son siempre catastróficas. Luego tenemos las medidas de compliance que pudieron prevenirse estos desastres.
Primero, auditorías verdaderamente independientes, rotación obligatoria de certificados para evitar relaciones cómodas, paneles de revisión sin conflictos de interés y mayor frecuencia y profundidad en la técnica de inspecciones. Segundo, monitoreo continuo y transparencia. Sensores múltiples transmitiendo datos a tiempo real, alertas automáticas independientes del operador y transmisión directa de información a las autoridades reguladoras. Tercero, podríamos tener los protocolos de seguridad estrictos, una zona de exclusión amplias, como en el Burovino, donde el comedor nunca debió estar en la zona de riesgo, simulacros periódicos obligatorios y planes de evacuación actualizados y probados. El cuarto, tenemos la gobernanza corporativa efectiva, responsabilidad directa del consejo directivo en temas de seguridad, consecuencias personales reales para los ejecutivos negligentes y cumplimiento estricto de las recomendaciones técnicas sin postergaciones. Y específicamente para los contextos de Guatemala, sería una consulta previa obligatoria a los protocolos claros actualmente y culturalmente apropiados y legalmente vinculados antes de otorgar licencias. El estudio de impacto ambiental, realizados por entidades independientes con participación de la comunidad comunitaria real, incluyendo impactos culturales y de derechos humanos. Y la transparencia total, publicar contratos, estudios, monitoreos y establecer acceso a información como derecho fundamental. Por último, tenemos el código de ética y las lecciones aprendidas. He investigado la empresa matriz que operó en la mina Marlin, que tiene un código de ética publicado, el Newmont Corporation. Si publica su código de conducta en línea, que incluye las secciones sobre los derechos humanos, relaciones comunitarias y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la existencia de un código de ética en papel no garantiza su cumplimiento en la práctica. En el caso de la mina Marlin, demuestra una brecha significativa entre lo que es el código corporativo y lo que ocurrió en el terreno. No se realizó una consulta previa y no se cumplieron los estándares ambientales rígidos y se ignoraron las precauciones comunitarias y legítimas. Esto nos enseña que el cómplice no es tener documentos bonitos, sino implementar los sistemas reales de cumplimiento. Las lecciones son claras. De Brumadino aprendemos que ninguna ganancia justifica el riesgo de vidas humanas, que la supervisión técnica debe ser genuinamente independiente y que los sistemas de alerta deben ser vitales. Y de la mina Marlin podemos aprender que la consulta previa no es un obstáculo burocrático, sino que es un derecho fundamental y una inversión en paz social y que el diálogo genuino con comunidades en base de proyectos sostenibles y que representan los derechos de los pueblos indígenas no es opcional. Por último, tenemos pues la conclusión y la relevancia en este caso, en Guatemala. Para concluir, quiero reflexionar sobre la relevancia del complacice en el contexto guatemalteco. El compliance es específicamente crítico en Guatemala por cuatro razones fundamentales. Primero, nuestra debilidad industrial con agencias reguladoras que carecen de recursos y capacidad técnica. El compliance corporativo robusto debe ser la primera línea de defensa, no la última. Segundo, somos un país con una población mayoritariamente indígena. El cumplimiento del convenio 169 de la OIT no es negociable, es fundamental para la legitimidad de cualquier proyecto. Tercero, nuestra vulnerabilidad socioambiental. Es un país con estrés hídrico, bosques amenazantes y ecosistemas frágiles. Los errores del compliance tienen consecuencias irreversibles. Y cuarto, el costo-beneficio. El costo no debe invertir el compliance de preventivo es exponencialmente mayor que hacerlo bien desde el inicio. Los 7.000 millones de dólares de Vale en multas lo demuestran. Mi conclusión personal es que necesitamos urgentemente un cambio de mentalidad. Desde el sector público, mejores leyes, instituciones fuertes, fiscalización efectiva, y desde el sector privado, cultura ética, genuina, autorregulación responsable y transparencia total. El compliance no es un costo, es una inversión de sostenibilidad legítima y de verdadero desarrollo en Guatemala. Esto no es una opción, es imperativo. Gracias por su atención.